ponencia de este tercer Congreso Internacional de Derecho a la Educación sobre innovación docente y mejora educativa. Y en primer lugar vamos a tener la ponencia de Vilma Arellano Toledo, que se titula La I+D como factor esencial en la mejora e innovación educativas. Vilma Arellano es doctora por la Universidad Complutense de Madrid, profesora investigadora especializada en Derecho de las TIC, Derecho de la Información y Privacidad en el entorno digital. Es miembro de Odisea, el Observatorio de Impacto Social y Ético de la IA, y del proyecto de I+D+I, Derechos y Garantías frente a las decisiones automatizadas en entornos de inteligencia artificial, LOT, Big Data y robótica, liderado por el profesor Lorenzo Cotino. Bueno, le doy ya paso a la profesora Vilma Arellano. Cuando quiera puede empezar su ponencia. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. ¿Me escucháis bien por allí? ¿Se me ve bien? Ya tengo la cámara activada, el audio, creo que está todo bien, ¿sí? Todo perfecto, Vilma, todo perfecto. Sí. Vale, perfecto. Y la presentación también, ¿no? Se puede visualizar bien, sin problema. Sin problema, Sí. todo perfecto. Vale, muy bien. Pues muchas gracias a la presentación del profesor. También, por supuesto, agradecer a la organización del Congreso, a la profesora Teresa Valverde y al profesor Castellanos, a este último, pues la invitación a participar en este evento tan interdisciplinar, cosa que me parece muy importante, sobre todo de cara al tema que voy a abordar el día de hoy, que es la investigación en el ámbito, pues digamos, de la educación, la docencia, etcétera, y lo que puede esto impactar en la formación del alumnado, del estudiantado. Entonces, bueno, pues nada, empezar diciendo que quiero pues abordar el tema un poco, ponerlo en la mesa de debate. No hay nada que pueda decir yo el día de hoy que no sepáis, todos los que estáis conectados el día de hoy, todos colegas, profesores, investigadores también, en las materias pues que cada uno, de las que cada uno provenimos, ¿no? De las disciplinas en las que estamos. Así que sobre todo se trata de poner eso un poco en la mesa para pues discutirlo, para que lo reflexionemos y para que pues cualquiera que quiera hacer algún comentario al respecto lo pueda hacer, ¿no? Yo quiero abordar el tema desde tres enfoques. Primero, desde un ámbito más global y general, como es la planeación que tiene el gobierno en materia de investigación y desarrollo. Luego, desde un ámbito más particular, que sería lo que nos toca ya dentro de las universidades y los centros de investigación, tocar un poco el papel o digamos la figura del investigador y del profesor, y luego finalmente ir ya a un ámbito más específico aún, que sería el de la relación del profesor investigador con su alumnado y cuánto esto pues puede impactar en su formación docente, ¿no? En cuanto al tema del gobierno y la planeación en I+D, bueno, en este momento está vigente el Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación para los años 2017-2020. Como podéis observar, es un plan que está a punto de finalizar, que se hizo en el marco de la estrategia, a ver si vamos a pasar, de Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de Innovación para los años 2013 y 2020. El plan abarca los últimos 3 años y bueno, pues lo que se prevé es que el Ministerio publique una nueva planeación para los próximos años con una perspectiva futuro, quizá no solo de 3, sino de un lustro o de algunos años más, puesto que evidentemente la investigación es un tema central en cuanto al desarrollo de todos los países, ¿no? De cualquier nación. Uno de los ejes que persigue este Plan Estatal de Ciencia y Tecnología es el de dotar de mayores recursos humanos a los centros de investigación y a las universidades. Recursos humanos en investigación, que todo esto pues, puede afectar tanto al ámbito del profesorado como del alumnado, sobre todo en cuanto a la formación de doctorado o incluso desde el máster, ¿no? En algunas áreas, sobre todo en las ciencias, es muy común que desde el máster se empiece a formar a los alumnos en investigación y por supuesto pues en el doctorado, ¿no? Para convertirlos en esa figura de la que ya hablaremos en algún momento. Otro eje que persigue el plan estatal es colocar a España en un liderazgo científico importante, tanto a nivel comunitario dentro de la Unión Europea como en el mundo. Como bien sabemos, hay materias en las que España es puntera, sobre todo en ciencias, sobre todo ciencias médicas, biológicas, físicas, pero quizá muchas veces en letras o desde el ámbito de la universidad, cuando nosotros vemos los rankings de universidades a nivel mundial, aparecemos pues en niveles que podrían ser mejorables. Y es por eso que este plan estatal está tratando de ubicar a España en ese contexto internacional y dotar de mayor liderazgo.
Otro punto muy importante es tratar de activar la inversión privada en investigación, en I+D y I+D más I, esta I pequeñita que ya sabemos que se refiere a la innovación. ¿Por qué es importante la inversión privada? Pues muchas veces los recursos públicos, que pues al final se distribuyen entre diferentes sectores y áreas de interés de una población, pues pueden ser escasos para llevar a la investigación a ese terreno al que queremos llevarla. Sobre todo cuando esa investigación requiere de aspectos tecnológicos o técnicos que son sumamente costosos. En este contexto actual de la pandemia, la crisis del coronavirus, como se le ha llegado a llamar, pues evidentemente una buena parte de esos recursos va para solucionar esta emergencia concreta, ¿no?, que hemos vivido en los últimos 7 meses en el mundo. Obviamente no se recortaría el gasto en en investigación y desarrollo en temas médicos, pero quizá en otras áreas en las que estamos, muchos de los que estamos conectados el día de hoy, pues pudiera ser que sí, ¿no? Entonces ahí es importante también la inversión privada. Luego aquí viene el tema de que tanto como investigadores, como profesores del ámbito de las letras o de las ciencias sociales, pues tratamos de coordinarnos o de tratar de impactar a la empresa para que financie los proyectos de investigación, pero de eso hablaremos ahora en un momento, ¿no? Otro punto importante del plan estatal que nos va a tocar luego de lleno en el ámbito universitario, en el ámbito de los centros de investigación y pues de la educación en general y de la docencia y la investigación, es que se tienen que coordinar las políticas a nivel regional, a nivel nacional y luego a nivel comunitario. ¿Qué pasa? Que cada uno de los niveles de gobierno tiene sus propios esquemas de apoyo a la investigación y muchas veces no hay coordinación real entre todos ellos. ¿Qué pasa? Que, bueno, hay muchas dimensiones en este sentido, territoriales, desde el punto de vista del gobierno central, luego están las comunidades autónomas, los ayuntamientos, provincias, etcétera, con respecto también a la planeación que haga la Unión Europea y los programas que hay a nivel Unión Europea. ¿Qué supone esto? Que muchas veces también cada región tiene sus propias necesidades. No necesariamente, aunque España pueda ser un país que tenga unas características comunes con respecto, a lo mejor comparándonos con otros países de la Unión Europea, también es cierto que a nivel interno, cada región o comunidad puede tener necesidades de investigación muy diferentes entre ellos y otros. Y por supuesto, pues políticas también o incluso recursos económicos para apoyar la investigación y el desarrollo. He mencionado solo algunos de los ejes, pero allí tenéis todos los que contempla el plan, digamos que las principales líneas de actuación. Está disponible en la página del Ministerio, sin ningún problema ahí se puede consultar con detalle, para no ahondar demasiado en esto e ir un poco pues a las cosas que realmente nos van a ir tocando dentro de la cuestión universitaria y de investigación. Sí quería mencionar 2 de las líneas de actuación que contempla el plan, no solo este, que es de 2017 a 2020, porque estos 2 programas de los que voy a hablar ahora existen desde tiempo atrás. Sin embargo, en esta iniciativa concreta de los años 2017 a 2020, se ha ampliado, por ejemplo, en el caso de las ayudas Juan de la Cierva, la contratación a 3 años de personal investigador. ¿Qué programas son estos? Por hablar un poco para aquellos que no los conozcáis, pues son programas de ayudas que el gobierno da a las universidades para que éstas puedan contratar a investigadores que se dediquen pues 100% al departamento o área de que se trate. ¿Qué supone esto? Que bueno, la universidad tiene un presupuesto anual para contratar personal y quizá un contrato, no sé, de 50.000 o 60.000 euros brutos, pues este programa, por ejemplo, de ayudas de Juan de la Cierva, le da la mitad del dinero por parte del gobierno para poder financiar esa contratación de personal investigador. ¿Esto qué supone? Pues que la universidad puede beneficiarse de tener a alguien de tiempo completo que se dedique a labores solo de investigación, que lleve algunas horas de docencia, pero que sobre todo se dedique a investigación, que muchas veces nos hace falta al interior de los departamentos porque los profesores no se dan abasto con la cantidad de actividades que tienen que desarrollar y que llevar a cabo, ¿no? Luego está otro programa que es el de las ayudas Beatriz Galindo, que va también en este mismo sentido, solo que dirigido a profesores e investigadores, tanto en las categorías junior como senior, que tiene que ver con los años de haberse doctorado, para incorporarlos siempre que tengan experiencia internacional. Esto permite pues a la atracción del talento de personas, tanto españoles como extranjeros, que pues tengan esta experiencia a nivel de fuera de España o incluso fuera de la Unión Europea,
para pues incrementar el conocimiento y que haya un intercambio, digamos, de experiencias, ¿no? En métodos de investigación, en temas de investigación, en enfoques, etcétera. Y bueno, también decir que hay otra línea de actuación que se refiere a los centros que tienen pues mayores capacidades tecnológicas, ¿no? En nuestro caso, como investigadores y profesores en áreas más de ciencias sociales, quizá nos toque un poco menos este tema, siempre y cuando no hagamos interdisciplina, porque es una de las cuestiones sobre las que voy a hablar en breve, si creo que el tiempo más o menos me va a dar, pero creo que es importantísimo que hagamos interdisciplina, no solo entre nosotros en sociales, sino también con otro tipo de ciencias o de áreas, ¿no? Por ejemplo, en nuestro caso, trabajamos mucho las cuestiones de derecho y tecnología y hay siempre como dos mundos aparte, ¿no? El mundo del jurista que se dedica a analizar todos estos temas desde la perspectiva, por ejemplo, en nuestro caso constitucional, otros desde un punto de vista del ámbito administrativo, penal, civil, y otro mundo que es el mundo pues de los ingenieros, de los técnicos, de aquel que es el programador, el científico de datos, etcétera, y nos hablamos bastante poco. Y muchas veces los juristas pensamos en que se debe regular un determinado fenómeno, por ejemplo, ahora que trabajamos mucho en cosas de inteligencia artificial, big data y tal, y resulta que pues no estamos muy al tanto de todos esos desarrollos tecnológicos que ya están presentes y cuando pretendemos hacer una propuesta sobre una regulación específica, pues resulta que el tiempo nos ha comido y ya vienen otros desarrollos tecnológicos que va a ser muy difícil alcanzar como fenómenos, ¿no? De ahí que sea interesante pues estas ayudas también o proyectos del plan estatal. Para ir un poquito más rápido, bueno, allí están un poco las prioridades también de la estrategia europea de investigación, pues a la cual trata de alinearse también este plan estatal, y destaco ahí una que es la de inversión en infraestructuras tecnológicas, infraestructuras de gran alcance, ¿no? La profesora Anchieta, me parece que es el apellido, que me precedió en la intervención, hablaba pues de las dificultades muchas veces que hay de hacer realmente educación a distancia, porque pues faltan infraestructuras, ¿no? En las diferentes regiones, incluso dentro de España hay desigualdades y disparidades en cuanto a la conectividad. Bueno, pues un poco la planeación va también en ese sentido, ¿no? De dotar de infraestructuras para la investigación, pero que al final pues va a impactar también a la mejora educativa y pues por supuesto a la formación, ¿no? Del alumnado y del estudiantado. Luego ahí dentro del plan se hace un diagnóstico de cómo estamos, en qué momento estamos dentro del sistema estatal de ciencia y tecnología en España. Y bueno, se vuelve a destacar el tema en este diagnóstico de la necesidad de coordinar esas políticas de las diferentes territorialidades y se habla pues un poco digamos, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que es realmente el que representa este sistema estatal de ciencia y tecnología y que muchas veces pues también tiene sus entidades y sus institutos a nivel nacional y que sobre todo se dedican a las ciencias también. Muy poco hay, por ejemplo, de investigación en el CSIC de temas de sociales, hay algo de filosofía, algunas cosas de economía, de demografía, de sociología quizá, pero, por ejemplo, de ciencias jurídicas, pues apenas habrá por ahí alguna línea muy pequeña de investigación. Y pensando en esos dos perfiles de profesor-investigador, pues quizá pudiese haber un encaje interesante dentro de la investigación científica, en este caso del CSIC, de áreas mucho más del lado de las letras o de las ciencias sociales. En ese diagnóstico también se vuelve a destacar la necesidad de incorporación del talento y aquí ponemos como ejemplo el programa que tiene la Comunidad Autónoma de Madrid, que justamente se llama así, Programa de Atracción del Talento. Todos los años saca una convocatoria de ayudas muy parecidas a las que mencioné de Juan de la Cierva, parecidas a la Ramón y Cajal, de las que hablaré ahora, que son muy parecidas perdón la redundancia, a la Ramón y Cajal, solo que de más años, digamos, de apoyo de la contratación de investigadores. La Comunidad de Madrid tiene este proyecto específico y es muy interesante porque, bueno, complementa esa acción a nivel nacional y complementa, pues, digamos, esos objetivos que la propia estrategia europea de investigación se ha marcado. Aquí otro punto importante de decir es que estos contratos que he mencionado pues permiten que se pueda incorporar personal investigador en los grupos o en los departamentos, pero por un determinado número de años. Hemos dicho en las Juan de la Cierva por 3, en la Ramón y Cajal por 5, en estas de la Comunidad de Madrid también por 5. Supongo que habrá en otras comunidades autónomas programas similares,
Pero ¿qué pasa? Que muchas veces las universidades, porque este programa está diseñado para que a la larga haya una plaza para ese profesor investigador, pero muchas veces universidades o centros de investigación utilizan estas figuras para tener personal contratado por un determinado tiempo y luego, bueno, ya que hizo un trabajo y que hizo o que fomentó y apoyó una línea de investigación, pues no se le puede ofrecer la estabilización. Así que este plan lo que contempla también un poco es que haya esa estabilización a futuro, ¿no? De cara a que se puedan abrir plazas y que no tengamos esta dicotomía que a veces se presenta de funcionariado versus contratos de investigación que pues pudieran tener cada uno sus ventajas, pero también sus desventajas, ¿no? Entonces, bueno, se abre un poco este binomio de educación e investigación del que quiero hablar ahora a nivel ya más desde dentro, ¿no? Desde cómo estamos nosotros. Lo otro es un poco esa planeación más global del gobierno y luego pues ver un poco al interior de las universidades y centros de investigación qué es lo que pasa. Bueno, yo primero apuntar que en mi experiencia, lo que he visto durante todos estos años es que hay una diferencia muy grande entre lo que pasa en letras y lo que pasa en ciencias en materia de investigación. Si uno va a los departamentos que llevan toda esta programación y todos estos programas de ayudas y tal a la investigación, incluso hablando con la gente que apoya para pues, hacer las solicitudes, meter los proyectos, hacer todo, están muy acostumbrados a trabajar con gente de ciencias y pocos de letras nos pasamos por allí. Muchas veces poco conocemos este tipo de programas, poco los pedimos y quizá también por eso poco nos los conceden, ¿no? Solemos pedir más proyectos del ministerio que pues, son proyectos de investigación para obtener un cierto presupuesto para hacer actividades académicas, etcétera, pero poco para contratación de personal, fuera de esta figura de plaza que puede haber en cualquier universidad o centro de investigación. Así que yo creo que hace falta mayor difusión a nivel universidad, sobre todo universidad, porque los centros de investigación sí que están muy en la línea, ¿no? De aprovechar este tipo de proyectos, de programas para planear su investigación a largo plazo. Luego, pues vuelvo a insistir en el tema de la interdisciplina, que es muy necesaria en ciencias sociales y que por eso también va un poco orientado este tipo de ayudas a esto, y una mayor internacionalización, que también en sociales nos hace falta bastante. Uno ve a los colegas de ciencias, y lo digo porque cuando tengo muchísimos colegas que se dedican a esas áreas, y bueno, pues colaboran con gente de diferentes países del mundo, escriben en diferentes idiomas, tienen acceso pues a herramientas, a laboratorios, a infraestructuras de otros países del mundo, y muchas veces en nuestras áreas es más difícil esa colaboración. Habemos grupos que sí tratamos de fomentarla muchísimo, pero a veces hay áreas en las que es difícil que se lleve a cabo esa internacionalización, ¿no? Luego, otra problemática que puede existir es que pues el CSIC funciona como un grupo de institutos de investigación y aunque es llamado agencia estatal, realmente no cumple en toda regla las funciones de una agencia estatal. Yo puedo poner el ejemplo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que además de ser un consejo, que es el Consejo de Ciencia y Tecnología de México, es el equivalente al CSIC de España, que además de ser un conjunto de centros públicos de investigación, funciona realmente como una agencia estatal que ejerce presupuesto, pues un gran ejercicio además de presupuesto público, para apoyar, por ejemplo, a través de programas como tres pongo allí, el del Sistema Nacional de Investigadores, que consiste en un estímulo económico mensual a los investigadores que más publicaciones tengan, porque como sabemos muchas veces, ahora voy a hablar de esta figura profesor investigador, muchas veces el profesor tiene tanta carga de clases, tanta carga docente, que poco tiempo le queda para escribir, para publicar, para ir a las revistas de impacto, etcétera. Y entonces, bueno, pues de lo que se trata es de que tenga un tipo de estímulo adicional, en este caso a través se hace del Sistema Nacional de Investigadores. Obviamente, sí fomentando más la figura de la investigación que la del profesor, que tiene otro tipo de apoyos y de estímulos, ¿no? Luego, por ejemplo, hay otro programa que es el EPE, que es de estancias postdoctorales al extranjero, para un poco hacer este movimiento de internacionalización, movilidad, ¿no? Que se le llama, y el poder, pues, coordinar, digamos, diferentes tipos de metodologías y conocimientos en los diferentes países. Y luego hago la pregunta allí, ¿es posible pensar en la figura de un investigador 100% libre de docencia? Sí, en ciencia sí, porque vuelvo otra vez al caso y al ejemplo del CSIC. Allí, pues, muchísimos investigadores están 100% dedicados a sus investigaciones
no dan una clase en años, a no ser que se les invite a un seminario concreto, a un curso de verano, etcétera, porque pues se dedican 100% a investigar. En las universidades, pues tenemos siempre asociada una carga horaria de docencia que no nos permite estar 100% con la investigación, ¿no? Con este perfil de investigación. Ahora, yo digo, también hay perfiles, porque no todos valemos para todo. Yo creo que sí puede haber gente que tiene capacidades en ambos terrenos y que la puede desarrollar estupendamente y dedicar tiempo a ambas de manera adecuada, pero también es verdad que habemos personas que tenemos un perfil más investigador y habemos otros que tenemos un perfil más académico, más docente, más de atención al alumnado, ¿no? Entonces, bueno, aquí también habría que pensar en la posibilidad de que a futuro existieran estas figuras diferenciadas en ciencias sociales o en letras, que es el ámbito del que creo que la mayor parte de los que estamos aquí provenimos, para pues tratar de dedicarle un tiempo completo a cada una de las áreas y pues descargar y liberar también toda la cantidad de actividades que muchas veces tiene que hacer un profesor de universidad, como pues investigar, porque muchos al final también escriben y publican con todo y las dificultades que supone, que además hay que dar muchas horas clase, que hay que corregir exámenes, que hay que tutelar alumnos, que hay que dirigir tesis, que hay que dirigir TFMs, TFGs, etcétera, ¿no? Luego también el profesor de universidad tiene que además solicitar proyectos para poder financiar determinadas actividades. Creo que ya estoy sobre el tiempo, voy a tratar de ir un poquito más rápido. Y luego está esta dicotomía binomio, ¿no?, entre funcionariado y contratos del que he hablado antes. Entonces hago esa pregunta: ¿liberar al profesor de gestiones e investigación o liberar al investigador de docencia? Pero sí publicar congresos, tesis, tribunales de tesis, etcétera, ¿no? Es un poco una pregunta, una cosa que pongo en la mesa para que poco a poco pues, lo podamos reflexionar, o si hay tiempo al final de la otra ponencia, que me parece que hay otra después, podamos comentar alguna cosa allí, ¿no? Luego también está la cuestión de los métodos de evaluación, que en ciencias, por ejemplo, no saben ni lo que es la ANECA, porque pues ellos no pasan por ANECA, no tienen que certificarse, acreditarse, precisamente porque no dan docencia, ¿no? Y sin embargo, a los de sociales, pues tenemos que pasar por ANECA, pero además muchas veces los métodos de evaluación son justamente los que se hacen en ciencias exactas, ¿no? ¿Y qué pasa con esto? Que ellos tienen, por ejemplo, por poner un ejemplo, una base de datos clarísima en donde saben quién les ha citado, de qué paper, en qué revista, cuántas referencias, etcétera, cosa que nosotros no tenemos y que muchas veces se nos pide a la hora de evaluarlos, ¿no? Y luego ya finalmente, para terminar, de cara a, decir que esto solo es la punta del iceberg, hay muchísimos más problemas al interior, de cara un poco a lo que el profesor tiene hacia su alumnado, ¿no? Bueno, evidentemente este rol que juegue como profesor o como investigador va a impactar en lo que hace el alumno por la propia formación que se le esté dando, porque un profesor que investiga mucho está siempre mucho más al día para poder dar, digamos, las referencias más actuales al alumnado, y por supuesto, pues también lo puede formar, ¿no? Y yo pongo allí, hay que enseñar a los alumnos a investigar, porque muchas veces vemos TFGs, TFMs, tesis, que pues tienen una cantidad de carencias enormes, porque, y además que es que no es culpa ni del alumno ni del profesor, ni del que dirige la tesis, es que directamente muchas veces no hay asignaturas que hablen de metodología de la investigación. En el doctorado, hoy que encima ya no existen, que antes teníamos un programa que había un año de cursos, luego un año de tesina o de la suficiencia investigadora, que se llamaba en ese momento, para obtener el DEA, y luego el doctorado. Hoy que directamente no hay seminarios, pues evidentemente hace falta pues esa formación teórica, doctrinal, pero también la que tiene que ver con la metodología. Y entonces pongo allí, en nuestras manos está el agregar esa I de innovación a la I+D, ¿no?, a la investigación y desarrollo. Y bueno, por mi parte lo dejo aquí para no abarcar demasiado más el tiempo de mis colegas, de quien sigue en la intervención, y pues quedo a vuestras órdenes para cualquier comentario. Sobre todo, pues ya he dicho antes, más que preguntar, creo que no puedo decir nada más que no sepáis, pero sí, pues si queremos comentar alguna cosa o hacer algún tipo de reflexión. Muchas gracias a todos.